Cuando el cuerpo no recibe el alimento, entonces empieza a reaccionar y pide de alguna manera, ya sea con un dolor de estómago, ya sea con un dolor de cabeza, ya sea con molestia, estrés, pide que se le alimente, ¿no? O que se le cuide, se le atienda. Bueno, de una manera similar el espíritu. Porque cuando nosotros pasa un día y no oramos, pasa todo el día y no leemos la palabra de Dios, no cantamos, y pasa una semana igual, sin leer la palabra de Dios, sin orar, sin cantar, el espíritu empieza a pedir, que se le alimente, que se le cuide, que se le atienda. Y luego pasa un mes, cuando somos muy descuidados. Y luego pasa un año, y llega la Santa Cena y nos acordamos, si es que nos acordamos. Pero hay quienes a veces, por alguna situación, pasan los años. ¿Cómo estará el espíritu? Hambriento, ¿verdad? En este día vamos a estudiar la palabra de Dios porque todos necesitamos este alimento espiritual para que nuestro espíritu se sienta en paz, para que podamos fortalecer lo que hay dentro de nosotros, porque no todo es cuerpo, porque dice la palabra de Dios, no solo de pan vivirá el hombre, porque podemos tener todo el alimento que querramos, pero si el espíritu está muerto, vemos las consecuencias en la sociedad, todo lo que pasa, toda la maldad, pero todo el vacío que hay dentro de ella. Por eso nosotros necesitamos estudiar la palabra de nuestro Dios. Yo le quiero preguntar a cada uno de nosotros, vamos a hacernos la pregunta, ¿usted cómo se considera? ¿Como un hijo de Dios? Porque ese es un término muy especial, ¿como un hijo de Dios? ¿O como un ateo? ¿O como un agnóstico? ¿Qué significa ateo? ¿Quién me dice qué significa la palabra ateo? Sin Dios. Sin Dios. Ateo, sin Dios. ¿Okay? ¿Y qué significa agnóstico? Sin conocimiento. Es decir, que no tiene la certeza. Hay quienes son ateos y dicen, yo soy ateo porque yo no tengo Dios y no quiero y no me hace falta. Conozco y sé de Dios. No, bueno, ok, pues sí, lo sabe todo, ¿no? Pero no cree en Dios. Entonces no tiene Dios. Pero hay quienes conocen algo, pero no están seguros. Y eso es un agnóstico. Y hoy vamos a ver la historia de un hombre que nos va a enseñar una gran lección en cuanto a esta situación de no estar seguros acerca de lo que creemos, a pesar de tener un cierto conocimiento. Porque ¿quién de ustedes no sabe que hay un Dios, que existe un Dios? Levante la mano el que no crea que hay o que existe un Dios. Quiere decir que todos nosotros consideramos que existe un Dios, ¿cierto? Sí. Ahora yo le quiero preguntar, porque el tercer título que yo mencioné, ¿cuál era? Un hijo de Dios. Ajá. Y entonces vamos a ver en qué categoría nosotros estaremos. Porque a veces incluso podríamos pensar, sí, yo soy un hijo de Dios y yo me lo sé todo y hago todo. Ajá. Pero vamos a ver qué es lo que pasa y vamos a, por favor, a encontrar estos grandes ejemplos en un hombre que era discípulo de Jesús. Y es un pasaje muy conocido. Vamos a buscar en el libro de Juan, el capítulo 20, del 24 al 29. Vamos a hablar hoy acerca de la incredulidad de Tomás. Y vamos a aprender acerca de esto. Juan capítulo 20, en el versículo 24 al 29.
cada uno en su nivel, cada uno en su forma de cómo es, porque cada uno nos conocemos. Tendremos que analizar todo esto para ver de qué manera hoy tendremos que salir fortalecidos con una mayor certidumbre de lo que creemos. Juan capítulo 20, 24 al 29. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a leerlo todos juntos, este primer pasaje, Juan 20, del 24 al 29. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios. Empero Tomás, uno de los 12, que se dice Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y dijéronle pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en su mano la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Vino Jesús, las puertas cerradas, y púsose en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dice a Tomás: mete tu dedo aquí y ve mis manos, y alarga tu mano, acá tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Entonces Tomás respondió y díjole: Señor mío y Dios mío. Dícele Jesús: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomen su lugar, por favor. Estamos hablando de este discípulo de Jesús, de los 12 que él tomó para ser sus aprendices, sus discípulos, los que iban a ser encargados de esparcir el evangelio por todo el mundo en esta primera etapa. Era una grande labor. Imagínense qué privilegio haber sido de esos primeros 12 hombres. ¿A usted le hubiera gustado ser parte de esos 12 hombres? Ahora, una cosa es que nos hubiera gustado y encantado la presencia de nuestro Señor Jesucristo y que nos enseñara. Pero lo que venía como tarea era una tarea muy importante. La pregunta sigue y seguirá allí, en cada momento de su vida. ¿A usted le hubiera gustado ser parte de esos 12? Porque esos 12 fueron martirizados, fueron perseguidos por predicar la palabra de Dios. Ellos tuvieron que dejar a sus familias también, incluso muchas ocasiones. No siempre, pero muchas ocasiones. Tenían que ir a un lugar para ir a predicar. Ellos tenían que ir sin alimento. Tenían que ir a lugares donde los apedreaban, donde los perseguían. ¿Ah? Y aún así, ellos tenían que predicar la palabra de nuestro Dios. Era su tarea. Bien, pues estos hombres, uno de ellos era este joven Tomás. Y en algún momento nosotros acabamos de leer esta escena donde es muy conocida, que él duda y pide algo físico, algo con qué comprobar. ¿Cuántas veces nosotros tenemos dudas? ¿Cuántas veces nosotros le pedimos a Dios cómo comprobar que Él existe? Sus compañeros le habían dicho que Él había resucitado y Él no creyó. ¿Cuántas veces nosotros se nos ha predicado? Los que nacimos en la iglesia, podríamos decir que hasta miles de predicaciones hemos escuchado. Algunos que ya más grandes escucharon la palabra de Dios, ¿cuántas veces han escuchado? Pero en el mundo, ¿acaso no se oye la voz de Dios en algún momento? ¿Acaso su corazón no le ha dictado que existe un Dios al que debemos de temer y obedecer? ¿Cuántas veces? Y no hemos creído. ¿Somos ateos? ¿Somos agnósticos? ¿O somos hijos de Dios? ¿Qué es lo que usted quiere ser? Tomás, este apóstol, es mencionado sobre todo por Juan. Fíjense que Juan da muchos detalles y los demás evangelios no hacen lo que Juan hizo en el evangelio que escribió.
se menciona entonces a Tomás y estas enseñanzas de él en los Hechos de los Apóstoles y en Juan. Vamos a ver ahora el capítulo, vayan a Juan capítulo 11 por favor, y vamos a ver las veces en que se menciona a este apóstol. Lo vamos a conocer un poco, qué es lo que nos dice la Biblia acerca de él. Juan capítulo 11, versículo 16. Recuerden, vayan anotando sus pasajes para que los recapaciten en casa también. Juan 11, 16 dice: Dijo entonces Tomás, el que se dice Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros para que muramos con él. El sobrenombre de Tomás era Dídimo, que significa gemelo. No sabemos exactamente por qué, pero tenía este otro nombre de Dídimo, ¿no? Bueno, como sea, aquí en este pasaje recordamos donde nos dice que Tomás le dice a sus compañeros, a los demás discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. El contexto de estas palabras que dice Tomás a los demás, a sus compañeros, es porque Jesús, antes de ir a resucitar a Lázaro, venía huyeron porque lo querían matar los judíos, en alguna pueblo, digamos, ¿no? Lo querían matar y apedrearlo. Entonces ellos se fueron, y si ustedes en casa pueden leer todo este capítulo 11, dice aquí en el versículo 8 del capítulo 11, dícenle los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez quieres ir allá? Y respondiendo Jesús les dijo: ¿no tiene el día 12 horas? El que anduviere de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Bueno, lo que estaba sucediendo aquí es que ellos tenían miedo y le están diciendo: ¿cómo vas a ir otra vez allá si apenas querían apedrearte? Cuando Tomás, y entonces, sin embargo, Jesús dice: vamos a ir, vamos a regresar, no importa que me quieran apedrear. Entonces Tomás le contesta y le dice a los demás: pues vamos con él para que muramos con él. Algunos podríamos pensar que él era muy valiente y que estaba dispuesto a ir y morir con Jesús. Pero con el contexto también podemos pensar que ellos tenían miedo y que a lo mejor era una manera de decir: pues sí, pues vamos a morir, pues ya que vamos, ¿no? Si él quiere, pues vamos, ¿no? Bueno, como sea, se muestra aquí cierto temor, tanto de los discípulos como de Tomás. Pero bueno, esto es lo que nos dice en este pasaje. Vamos a ver ahora en el capítulo 14, están cercanos los pasajes. Capítulo 14 de Juan, versículo 5, dícele Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y es que Jesús en el versículo 4 les dice: ¿y sabéis a dónde yo voy? ¿Y sabéis mi camino? Entonces le contesta Tomás: no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos conocer el camino? Y Jesús le contesta. Fíjense cómo estos pasajes de Tomás son momentos claves en nuestra vida cristiana, porque los conocemos los pasajes, pero a veces no consideramos un poquito el contexto. Jesús le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Aquellos que son ateos, ellos dicen: yo no tengo un Dios. A lo mejor para ellos su Dios es la ciencia. Pero déjenme decirles una cosa. A lo mejor para algunos su Dios es el dinero. Para otros su Dios es cualquier otro deporte, por ejemplo. O el trabajo, no lo sé, su carrera, quién sabe. Pero no Dios el Creador. Es otra cosa. Entonces, déjenme decirles esto. Solamente la ciencia puede ser que nos ayude en algunas situaciones para mejorar la calidad de vida de la humanidad. Es útil la ciencia. Pero
la ciencia, a pesar de que nos pueda ser útil, no puede salvar nuestra alma. Solamente Jesús puede salvar nuestra alma. No se trata de dinero, no se trata de ciencia. Y por mucha ciencia que haya, o por muchos dioses que haya, ya, porque aunque digan que son ateos, se hacen dioses a sí mismos pensando que ellos tienen la verdad y que no hay más a quien obedecer o seguir. Bueno, no hay otra cosa que nos pueda salvar más que nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que Él dice aquí, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otra forma de llegar a Dios. No hay otra forma. No hay filosofías. No hay una yoga que te pueda ayudar. No hay un psicólogo que te pueda salvar. Te pueden ayudar en cierta forma algunas cosas, pero no te pueden salvar. Un psicólogo no te va a quitar el pecado. ¿Ah? Y no te va a dar vida eterna. Solamente por medio de Jesús podemos encontrar vida eterna. Así que yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan capítulo 20, vamos a leer el 21. Juan 21, versículo 2. Dice, después de que Jesús se presenta varias veces a sus discípulos, en el versículo 21 dice, bueno, el 21, 1 y 2 dice, después se manifestó Jesús otra vez a sus discípulos en la mar de Tiberias y manifestándose de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro y Tomás, ¿ok? Estamos hablando de este discípulo llamado al Dídimo, y Natanael, que era de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo y los otros de sus discípulos. Dícele Simeón, a pescar voy, y dícenle, vamos nosotros también contigo. Fueron y subieron una barca, y aquella noche no cogieron nada. Y venida la mañana, Jesús les puso a la ribera. Se puso Jesús a la ribera. Recuerden que aquí Jesús ya había muerto. Ajá. Recuerden que aquí Jesús ya había muerto. Y Él se le aparece algunas veces a sus discípulos. 3. Esta es la tercera, me parece. Bueno, se les aparece, ellos van a pescar. Y dice aquí en el versículo 4, la venida a la mañana, Jesús se le puso a la ribera, es decir, a la orilla del río o del mar. Mas los discípulos no entendieron que era Jesús, no lo habían reconocido. Y díjoles, mozos, muchachos, ¿tenéis algo que comer? Les grita. Y ellos le responden, no habían pescado nada. Y les dice, echad la red a la mano derecha, acá de este lado, echen la red y hallaréis. Entonces la echaron y no podían de ninguna manera sacar la multitud de peces. ¿Ok? Y luego dice 7, entonces aquel discípulo al cual amaba Jesús dijo a Pedro, eso es Juan, dijo a Pedro, el Señor es. Le dijo, ¿ya vieron? Es Jesús, le dijo Juan a Pedro. Y Simón le contesta, como yo que era el Señor, se ciñóse su ropa porque se había desnudado para pescar, bueno, quitarse la ropa de encima, y echóse al mar, se aventó al mar. Cuando escuchó que era Jesús, se aventó al mar. Bueno, y los otros discípulos vinieron con él al barco porque no estaban lejos y de la tierra, sino como 200 codos. Y luego, y como descendieron a tierra, vieron ascuas puestas y un pez encima de ellas, y etcétera. Bueno, ahí ya comen con Jesús. Dícele Jesús, traed de los peces que cogisteis ahora. Y subió Simón Pedro y trajo la red a tierra llena de grandes peces, 143, y siendo tantos, la red no se rompió. Bueno, dícele Jesús, venid y comed, etcétera. Esta es una de las ocasiones en que se les aparece Jesús. Y aquí está Tomás. Bueno, vamos a ver. En el versículo, en el capítulo 20-24, que leímos al principio, aprendimos que estaban los discípulos juntos, reunidos, y Jesús se les había aparecido. Ajá. Pero ¿quién no estaba allí?
¿Se acuerdan? ¿Quién de los 12 discípulos no estaba en la primera vez que se les apareció Jesús? Tomás no estaba allí. Y la pregunta es, ¿por qué no estaba Tomás? Otra vez recordemos, Jesús ya había muerto. Jesús ya había, si nos vamos para atrás, Jesús había hecho maravillas, milagros. Había resucitado a Lázaro para testimonio a todos los que vieron. Y dentro de ellos estos 12 discípulos. Estaba Tomás. Tomás fue testigo de todas las cosas y grandes maravillas que hizo Jesús. Muere Jesús, una cruel muerte. Y entonces él había prometido que iba a resucitar. ¿Se acuerdan de que Pedro le dijo Jesús que lo iba a negar 3 veces antes de que el gallo cantara? Bueno, no solamente Pedro lidió con estas situaciones de duda, sino que también Tomás, cuando Jesús muere, bueno, ellos acuérdense que se esparcen, cuando lo capturan y se esparcen, ¿no? Y en este caso, se vuelven a juntar otra vez. Yo pienso que con mucha tristeza de haber visto a su Señor crucificado, con toda la hazaña que pudo ver en ese momento, con una tristeza de pensar que, pues que su Señor pues estaba en el sepulcro, y cada uno de ellos con alguna duda tal vez de qué es lo que va a pasar ahora, pero estaban ahí reunidos. Y sin embargo faltaba Tomás. ¿Qué es lo que había pasado con Tomás? ¿A dónde se había ido? Después de haber visto las maravillas de Jesús, después de haber visto al mismo Hijo de Dios, ¿por qué se fue? ¿Por qué no se reunió? ¿Qué tuvo más importante que hacer? Si nosotros lo llevamos a nuestra propia vida, pensaríamos también. Tendríamos que pensar también. ¿Por qué no estoy cerca de Dios? ¿Por qué no me reúno en la iglesia? ¿Qué es más importante para mí? ¿Otros dioses? ¿Otras actividades? Y entonces Jesús se les aparece a sus discípulos, excepto a Tomás, porque Tomás no estaba allí. Luego él llega y le dicen, oye, es que Jesús vino y se nos apareció, ha resucitado nuestro Señor. La promesa que él había hecho, que influye completamente para nuestra vida eterna, él no la creyó. Y cuando a nosotros se nos predica que Jesús ha muerto por nosotros, ¿cuántos de nosotros le creemos? Al hermano que predica, al mensaje, la lectura que vemos por allí. Y no estamos. Y nos perdemos. Gracias a Dios, este hombre regresa y a los 8 días se vuelven a reunir. Y es la grande maravilla que también podríamos pensar. Hoy, cada uno de nosotros está aquí reunido. Tal vez en algún momento nosotros nos alejamos, nos perdimos, pero hoy estamos aquí. Y tal vez tengamos dudas como Tomás. Bueno, Tomás dijo, si yo no lo veo, no lo toco, yo no voy a creer. Y Jesús, cuando regresa a los 8 días, ya estando Tomás, les dice, mira, a ver, ¿qué dijiste? Bueno, ¿eso es lo que necesitas para creer? Aquí están mis manos, tócalas.
¿Qué es lo que necesitamos nosotros para creer en Jesús? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para no dejarlo? Para no perdernos esas oportunidades. Cuando se nos está diciendo que nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó por nosotros. ¿Qué es lo que necesitamos para que Él sea lo más importante en nuestra vida? No otras cosas que nos impida perdernos de esas predicaciones, de esos mensajes, de ese alimento, para que nuestra alma no se muera. Porque o crece la duda o crece el espíritu. Si tú alimentas la duda, el espíritu se va a morir. Así que alimenta el espíritu para que la duda se muera. El ejemplo que nos deja Tomás es ese. Que no permitas que la duda sea más grande que tu espíritu. Ajá. Le dice, vamos a ver en el versículo, estamos en el versículo capítulo 20, y hay algo muy importante que le dice Jesús cuando se le aparece y le dice, tócame. Bueno, le dice en el versículo 24, pero Tomás, uno de los 12, dice a Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Dijéronle pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro con ellos. Tomás, vino Jesús, las puertas cerradas, y púsose en medio y dijo, paz a vosotros. Luego dice Tomás, le dijo a Tomás, mete tu dedo aquí y ve mis manos y alarga acá tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino ¿qué? Sino fiel. Y esto es lo que nos dice Jesús a cada uno de nosotros. ¿Qué prueba quieres? ¿Qué prueba quieres? Pero además, le dice después, tú porque me has visto, en el versículo 29, porque me has visto, Tomás, creíste. Nosotros no estuvimos allí físicamente, pero Jesús da esta bendición para todos nosotros, los que después de que Él vino en carne y que no lo hemos visto físicamente, deja esta bendición y dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Si usted, hermanos, si cada uno de nosotros cree, como dice la Escritura, no como cualquiera quiere, porque cualquiera hace su Dios como quiere, a su antojo. No, como dice la Escritura. Dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Usted que crea en Dios, tiene una bienaventuranza. ¿Qué es eso? Es bendición. Muchas bendiciones. Pero necesita creer. Y regresamos a donde Jesús le dice, en el versículo 27 al final, no seas incrédulo. No seas incrédulo. No te alejes. No alimentes la duda. No seas incrédulo, sino fiel. Y ese es el mensaje que debemos de llevar en esta tarde y en adelante. Viene la Santa Cena. Y el mensaje va a seguir constante. No seas incrédulo, sino fiel. Y para creer, ¿cómo se cree en el Señor? Como dice la Escritura. Y como dice también que el que le ama, dice Jesús, el que me ama, obedece mis palabras. Entonces la obediencia es una parte también en cómo nosotros podemos mostrar a nuestro Señor Jesucristo y a Dios que le amamos, que creemos en Él. ¿Se acuerdan de la pregunta inicial que les decía yo, que les hacía yo? ¿Qué somos? ¿Ateos? ¿Somos agnósticos? Hay muchas más.
¿O somos hijos de Dios? ¿Qué es lo que queremos ser? Si queremos ser hijos de Dios, tenemos que obedecerle. Y aprender del ejemplo de Tomás para no ser incrédulos, sino que fieles. ¿Queremos ser fieles a nuestro Dios? Vamos a obedecer su palabra. Que el Señor les bendiga. Paz a vosotros, hermanos.